contando historia. Retomando la temática de los discursos que han marcado historia, vamos hoy a poner a vuestra consideración, a través de la lectura, de uno de los discursos más memorables y considerado en los Estados Unidos de Norteamérica, junto a la oración de Gettysburg que pronunciara el presidente Abraham Lincoln sobre el campo de batalla, donde expresara su ya frase de antología acerca de la democracia. Es el discurso "Yo tengo un sueño" de el líder negro Martin Luther King, que pronunciara al pie del Capitolio, bajo la estatua de Abraham Lincoln, en la marcha multitudinaria. Se calcula en más de 250.000 personas, entre negros y blancos, que acudieron de todos los puntos de Norteamérica en esa lucha incesante por la igualdad de derechos de negros y blancos en los Estados Unidos de Norteamérica. El tema de la esclavitud, si nos retrotraemos y pensamos que esta marcha se dio en 1963, apenas hace 52 años, nada en la historia, apenas 50 años, en que aún se luchaba denodadamente en el país del norte por equiparar derechos tan cotidianos como compartir un autobús, como llaman allá, como permitir dormir a los negros en hoteles y moteles de ruta, en compartir asientos, en compartir escuelas, en compartir barrios, en compartir un asiento en el cine, en la universidad o en la plaza. Si pensamos hoy en esa cruel realidad, ¿qué pensar de esa esclavitud o esclavatura, tal el nombre dado a la institución, que se remonta a los orígenes más antiguos de la humanidad, porque la esclavitud era considerada una ganancia de la guerra, un botín de guerra. Aquel pueblo, aquella tribu, aquella nación, aquel imperio, aquel grupo armado que vencía en la guerra a otro, tenía el derecho de someter a esclavitud al vencido. Y así se dio en los milenios que transcurrieron en la humanidad, en la historia de la humanidad, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, hasta el siglo XIX, en que comenzó el fin de la institución de la esclavitud.
para referir al modo en que los negros fueron traídos desde el África con destino a las Indias occidentales, tal el nombre de lo que hoy es América, o a las colonias de América del Norte. Ellos eran tomados por, a su vez, tribus o naciones u hordas originarias de las costas africanas del Atlántico, y eran traídos desde el interior del continente africano por sus mismos connaturales en condición de esclavatura, esclavos, atados, maltratados, y eran subidos en los galeones, en los barcos, en las pestilentes bodegas de los barcos, en las sentinas, atados, encadenados, hostigados, castigados, para hacer la difícil travesía a través del mar Océano rumbo a los puertos de América. Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro, y al norte, desde ya, las provincias y dependencias españolas del Caribe que se poblaron de esclavos africanos, al igual que las costas colombianas, venezolanas, para el cultivo de la caña de azúcar, luego del café y todo el tipo de producción que primero diezmó a las poblaciones aborígenes, que desde luego fueron sometidas a la encomienda, al yanaconazgo, a la mita y a las pestes traídas por el europeo, que la diezmaron, y entonces faltó la mano de obra para este tipo de trabajos. En las costas brasileñas, colonias portuguesas, la situación era realmente violenta. Hay narraciones dejadas por José Monteiro Lobato, en portugués Negriña, donde se cuenta el trato dado a los esclavos en San Pablo o San Paulo de Ipiratininga. Eran empalados, eran encalados en aquellos casos en que eran considerados reos o trataban de escapar rumbo a la selva en busca de la ansiada libertad. Es anecdótico el caso del Río de la Plata, donde formaron las llamadas naciones africanas, que depende del lugar de su procedencia, formaron los distintos barrios que dieron un perfil propio a Montevideo, a Buenos Aires, que formaron esas naciones, reitero, basamento en parte del poder en la década del 30, del 40, del dictador don Juan Manuel de Rosas, quien se usó de estas naciones para asentar su poder sobre el centro porteño. En el caso de los negros que habitaron el territorio argentino,
En 1813, la Asamblea General Constituyente les otorgó la denominada Ley de Vientres o la libertad de vientres, que significaba que el hijo de mujer esclava sería libre por haber nacido a partir del 31 de enero de 1813 en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero esta libertad estaba condicionada desde ya a su mayoría de edad, ya que como menor estaba bajo la tutela de su madre esclava. Recién en 1853, la Constitución de 1853 declara que en la nación argentina no hay esclavos y dispuso la libertad de todos los que aún quedaban en esta condición y la indemnización de sus respectivos propietarios. En Corrientes había un mercado negrero funcionando en lo que hoy es el llamado puerto de la ciudad de Corrientes capital, y hay una obra interesante escrita por el doctor Darío López Villagra, docente de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Derecho, donde en un exhaustivo trabajo de investigación refiere la realidad de los esclavos en la ciudad de Corrientes. Muchos de los esclavos del Río de la Plata formaron parte de los batallones de pardos y morenos que repelieron las invasiones inglesas y formaron también esos batallones de infantería que utilizó el general José Francisco de San Martín para su campaña del Ejército de los Andes. Desde ya estos batallones iban al frente y el tiro de fusil, que era de escasa longitud, a los primeros que daba por tierra, era a los negros. Lo mismo ocurrió con las huestes de Manuel Belgrano. Vamos a pasar entonces ahora a dar lectura al discurso. Reitero, una de las piezas oratorias consagradas de los Estados Unidos de Norteamérica, conocida por la frase «Yo tengo un sueño». Dicen los analistas que esta frase no fue prevista en la elaboración previa del discurso por el líder King. Sin embargo, al momento de pronunciar su discurso, agregó esta frase que finalmente dio título a esta pieza memorable. Tenemos que tener presente que Martin Luther King era el dirigente más visible de las organizaciones por los derechos civiles que organizaron la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, el 28 de agosto de 1963, frente al Capitolio de los Estados Unidos y al pie de la escalinata del monumento a Lincoln. Esa fue la manifestación más grande, reiteramos, e importante que se haya dado en la capital estadounidense hasta el momento. El pastor y activista ofreció su más famoso discurso, que se recuerda por la frase «Yo tengo un sueño», en el que manifestó su voluntad y su esperanza de conocer un país fraternal. Dice el discurso: «Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que será ante la historia la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestro país. Hace 100 años, un gran estadounidense, cuya simbólica sombra nos cobija hoy,
firmó la proclama de la emancipación. Este trascendental decreto significó como un gran rayo de luz y de esperanza para millones de esclavos negros, chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. Llegó como un precioso amanecer al final de una larga noche de cautiverio. Pero 100 años después, el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es aún tristemente lacerada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una isla solitaria en medio de un inmenso océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su propia tierra. Por eso, hoy hemos venido aquí a dramatizar una condición vergonzosa. En cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestro país a cobrar un cheque, cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría de ser heredero. Este documento era la promesa de que a todos los hombres les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es obvio hoy en día que Estados Unidos ha incumplido ese pagaré en lo que concierne a sus ciudadanos negros. En lugar de honrar esta sagrada obligación, Estados Unidos ha dado a los negros un cheque sin fondos, un cheque que ha sido devuelto con el sello de fondos insuficientes. Pero nos rehusamos a creer que el Banco de la Justicia haya quebrado. Rehusamos creer que no haya suficientes fondos en las grandes bóvedas de la oportunidad de este país. Por eso hemos venido a cobrar este cheque, el cheque que nos colmará de las riquezas de la libertad y de la seguridad de justicia. También hemos venido a este lugar sagrado para recordar a Estados Unidos de América la urgencia impetuosa del ahora. Este no es el momento de tener el lujo de enfriarse o de tomar tranquilizantes de gradualismo. Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de democracia. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Ahora es el momento de sacar a nuestro país de las arenas movedizas de la injusticia racial hacia la roca sólida de la hermandad. Sería fatal para una nación pasar por alto la urgencia del momento y no darle importancia a la decisión de los negros. Este verano, ardiente por el legítimo descontento de los negros, no pasará hasta que no haya un otoño vigorizante de libertad e igualdad. 1963 no es un fin, sino el principio. Y quienes tenían la esperanza de que los negros necesitaban desahogarse ya se sentirán contentos. Tendrán un rudo despertar si el país retorna a lo mismo de siempre. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que a los negros se le garanticen sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la rebelión continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que conduce al Palacio de la Justicia. Debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que por derecho nos corresponde. No busquemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el odio. Debemos conducir para siempre nuestra lucha por el camino elevado de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas donde se encuentre la fuerza física con la fuerza del alma.
La maravillosa nueva militancia que ha envuelto a la comunidad negra no debe conducirnos a la desconfianza de toda la gente blanca, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como lo evidencia su presencia aquí hoy, han llegado a comprender que su destino está unido al nuestro y su libertad está inextricablemente ligada a la nuestra. No podemos caminar solos y al hablar debemos hacer la promesa de marchar siempre hacia adelante. No podemos volver atrás. Hay quienes preguntan a los partidarios de los derechos civiles: ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca podremos quedar satisfechos mientras nuestros cuerpos, fatigados de tanto viajar, no puedan alejarse en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podemos quedar satisfechos mientras los negros solo podamos trasladarnos de un gueto pequeño a un gueto más grande. Nunca podremos quedar satisfechos mientras un negro de Mississippi no pueda votar y un nuevo negro de Nueva York considere que no hay por qué votar. No estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Sé que algunos de ustedes han venido hasta aquí debido a grandes pruebas y tribulaciones. Algunos han llegado recién salidos de angostas celdas. Algunos de ustedes han llegado de sitios donde en su búsqueda de la libertad han sido golpeados por las tormentas de la persecución y derribados por los vientos de la brutalidad policíaca. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen trabajando con la convicción de que el sufrimiento que nos es merecido es emancipador. Regresen a Mississippi, regresen a Alabama, regresen a Georgia, regresen a Luisiana, regresen a los barrios bajos y a los guetos de nuestras ciudades del norte, sabiendo que de alguna manera esta situación puede y será cambiada. No nos revolquemos en el valle de la desesperanza. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas son verdades evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso en el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con la de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño. Sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual regreso al sur. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la desesperanza una piedra de esperanza. Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres.
Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado. Mi país es el tuyo. Dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra de libertad, donde mis antecesores murieron. Tierra orgullo de los peregrinos de cada costado de la montaña y que repique la libertad. Y si Estados Unidos ha de ser grande, esto tendrá que hacerse realidad. Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día, cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro. Libres al fin, gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin. Contando historia, refiriendo los grandes discursos de la historia, Yo tengo un sueño, de Martin Luther King, muerto 4 años después, pero con los derechos iguales consagrados. Contando historia.